Namaste, Namaskaram. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yogananda Andorra. Dentro de la ciencia del yoga hay un apartado muy importante que consideramos extremadamente sutil y de una gran importancia a la hora de no solamente la práctica del yoga, sino también en la comprensión de cómo estamos construidos, de cómo estamos hechos y la importancia que tiene la energía en la salud de las personas. Como muy bien ha determinado la ciencia y la sabiduría yógica hace miles de años, somos campos electromagnéticos, somos campos de fuerza y dependemos de unas energías que provienen del universo, sin las cuales no sería posible la vida en la Tierra. Esa dependencia hace que seamos un poco o mucho cautelosos o al menos curiosos en cuanto a cómo se desarrolla la vida en el ser humano, en la persona y también en la naturaleza, para disponer de toda esa fuerza y ese potencial que nos ofrece el universo y cómo hacer un mejor uso de esta maquinaria tan preciosa que es el cuerpo humano. El Hatha Yoga y sus técnicas tienen por objeto el control, distribución, armonización de todas estas energías que vamos recibiendo y que gracias a unos canales que fluyen por todo el organismo, son unos canales sutiles, no son elementos que se puedan diseccionar, que se puedan estudiar o analizar desde la visión analítica o bajo el método científico que nosotros conocemos de, pues eso, ¿no? de tocar, ver, y como he dicho, diseccionar. Estos canales energéticos tan importantes por donde conduce la energía vital, que en yoga llamamos prana, componen toda una red de elementos de los cuales hoy hablaremos solo de los tres más importantes. Según los textos antiguos, se dice que tenemos unos 72.000 canales de energía que fluyen por todo el cuerpo humano. Nadi, la palabra nadi, sánscrita, significa flujo. Y esto ya nos da una idea de cómo el fluir de esta energía no es algo mecánico. Tiempo atrás se pensaba que podían ser los nervios los conductores de la energía. Y es cierto que los nervios conducen impulsos justamente nerviosos producidos por el cerebro y que mandan información y reciben información. Es un flujo también de energía. Pero a estos nervios hay otra fuerza que los gobierna, los alimenta y los hace que tengan perfecto funcionamiento o salud. Estos canales, estos tres canales principales de los que hablamos, hacen referencia a una energía positiva y una energía negativa, y también a un elemento de neutralización o de equilibrio entre estas dos fuerzas. A la energía vital se la llama la energía solar, y el canal por el que discurre esta energía se le llama el canal de Surya. También se le da el nombre de Pingala. La fuerza vital es como el día. Cuando nos levantamos, el cuerpo está preparado para la acción de la jornada. Sin embargo, cuando vamos a dormir, el cuerpo necesita un equilibrio, necesita reparar el desgaste de la jornada. Y por eso tenemos a Chandra o Ida, la energía lunar. Bueno, son dos fuerzas
podemos llamar positiva, negativa, podemos llamar activadora y relajante, podemos llamarla de cualquier manera. Vemos que nuestro universo se basa en esta dualidad, día-noche, alto-bajo. Nosotros nos medimos por estas mediciones y en base a este fluir, ¿no? El dub-dub del corazón, ¿no? La sístole, diástole, etcétera. Todo el movimiento en la naturaleza, tal y como vemos, pues corresponde a estas dos fuerzas que se tienen que complementar por naturaleza. Cuando esta armonía y este equilibrio se pierden, se entra en una disfunción que puede ser una enfermedad o puede ser una derivación de los procesos naturales a una destrucción de los mismos. En el yoga, al equilibrio de estas dos fuerzas se le llama Swara Yoga, que simplemente es el balance de la respiración. Si paramos o vemos con atención o detenimiento el funcionamiento del cuerpo humano, vemos que esta dualidad se produce con la inhalación y la exhalación, con la inspiración y la expiración. Cuando cogemos aire vemos que hay una funcionalidad, hay una captación de oxígeno y hay una serie de fuerzas que el cuerpo necesita y que va absorbiendo de una manera autónoma, pero también exhala, también expulsa el resultado, desechos, toxinas, pero es el funcionamiento normal de la vida, es el funcionamiento del organismo y necesitamos de la exhalación también, necesitamos el oxígeno que nos proveen los árboles, pero nosotros le damos dióxido de carbono. Esto es lo que nos hace estar en perfecta unión y armonía con el universo. Solo hay que observar a la naturaleza para darse cuenta de estas corrientes de energía. Y es lo que los yogis, en definitiva, basaban toda su experiencia para tener un absoluto control de sus fuerzas vitales para elevar a dimensiones superiores los estados de conciencia. Dentro de la fisiología o del funcionamiento natural del cuerpo, podríamos decir que el canal solar o píngala correspondería al sistema nervioso simpático, que es el que nos activa, es el que nos prepara para el trabajo, es el que nos prepara para la actividad física, nos prepara para la actividad mental en cuanto a razonar, pensar, hablar, etcétera, etcétera. Por contra, o complementando a este sistema nervioso simpático, tenemos el sistema nervioso parasimpático que hace justamente lo contrario, equilibrar la actividad, el desgaste de la jornada. Entonces estos dos sistemas han de estar perfectamente regulados. También tenemos el sistema autónomo, el sistema nervioso central, que es el que se ocupa de la regulación o digamos de toda una serie de movimientos, de actividades y de flujos energéticos en el cuerpo para que los órganos funcionen con una perfecta armonía o naturalidad. Véase el funcionamiento del cerebro, del sistema endocrino, el sistema coronario, el sistema de las funciones renales, en fin, toda esta serie de sistemas en las cuales nosotros no las controlamos de manera voluntaria. De ahí, por eso se ocupa este sistema. La complejidad del cuerpo humano hace que veamos la maravilla de cómo está construido. Y hay que, o deberíamos entender, cómo la energía o el prana tiene una importancia vital en las funciones de nuestro organismo, pero no solamente a nivel físico. Este prana, esta energía vital, también es la responsable de que podamos ir solapando o uniendo las diferentes capas o envolturas del ser o de la persona. Podemos constatar por evidencia que tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo mental. Estos dos
son unidos gracias a la energía. Cuando tenemos pensamientos o emociones producidas por estos pensamientos de todo tipo, vemos cómo nos afectan a nivel orgánico, cómo afectan al cuerpo físico, lo que indica justamente cómo estas envolturas, como estas capas o estos niveles de la persona están ligados entre sí. Y digamos que el prana es el pegamento de todas las envolturas. Podríamos hablar que como la envoltura física y la envoltura mental están unidas gracias al prana y la energía que fluye entre las dos, y cómo la envoltura mental y la envoltura psíquica, mucho más sutil, también están ligadas por esta energía, por este prana, así como las capas más sutiles de la persona, como podría ser la capa causal o astral o espiritual. En el yoga tenemos una serie de técnicas que permiten regular, equilibrar y armonizar estas energías. El Hatha Yoga, como he dicho, a través de las asanas, nos permite el movimiento energético por todo el organismo, de manera que todos esos 72.000 canales estén en perfecta funcionalidad, en perfecta armonía, fluyendo con la energía solar y lunar para tenerlas equilibradas. Los antiguos yogis utilizaban la conciencia para saber, para notar, para sentir cuál de los dos flujos estaba activo, y en correspondencia podían o hacían una actividad u otra. Si tenían que caminar, si tenían que desplazarse, esperaban o activaban voluntariamente el canal solar, el canal Pingala, para ponerse en marcha. Si su canal lunar estaba activado, lo que hacían era colocar un bastón, colocar un danda debajo del axila para cambiar la inercia de este flujo. Si es el lado izquierdo, el canal Ida, el que estaba activo, y necesitaban que se activara el canal del costado derecho, simplemente sobre el lado izquierdo, colocando un danda, un bastón, se apoyaban en él, colocándolo debajo de la axila, y esto hacía posible que se cambiara el flujo de la fosa nasal. También se podía hacer recostándose sobre el costado, que hacíamos que, o podían hacer, perdón, que el flujo nasal, este suara, se activara para cambiarse de lado. Y activando la fosa nasal correspondiente, podían hacer la actividad que correspondía a ese flujo de energía. Tal era su afinidad, tal era su definición o su sensibilidad, que la armonía con la que vivían era la que hacía posible que sus estados de conciencia fueran cada vez más refinados, y básicamente cada acción que podían desarrollar era una acción meditativa. El yoga tiene por objeto esta liberación de los pensamientos, la liberación del yo, la liberación de los sufrimientos producidos por la ignorancia. Y la energía es muy necesaria, es elemental a la hora de que podamos ascender a estos niveles de conciencia más sutiles y más elevados. La práctica, una de las prácticas más populares o más utilizadas en las sesiones de yoga para mantener este balance energético y que todas las fuerzas que fluyen en el cuerpo humano estén en armonía, una de estas prácticas, como decimos, es Nadi Sodhana Pranayama. Como la palabra indica, Nadi, el canal o el flujo de energía, gracias a la práctica que vamos a desarrollar ahora en unos
minutos, hace posible que puedas equilibrar tus energías de una manera muy sencilla y muy simple. Se utiliza los gestos o mudras, gestos de las manos, los hasta mudras, para tapar la fosa nasal correspondiente al flujo, es decir, con el mudra de los dedos recogidos hacia adentro, se le llama Nasagra mudra, o con los dos dedos índice y medio extendidos apoyados en el entrecejo, ¿sí? Con el pulgar y el anular y el meñique tenemos la acción de oclusión de cada fosa nasal para dirigir la energía en esta práctica. El dedo índice y el dedo medio estirado o recogido depende de, bueno, un poco la comodidad de la persona, pero también tiene un efecto poderoso cuando apoyamos los dedos en el entrecejo para activar Ajna Chakra, o simplemente para tener la concordancia y el equilibrio de este balance, de este movimiento de energías. Siempre lo haremos con la mano derecha. La mano izquierda reposa conforme a la voluntad de la persona. Puede adoptarse el mudra de la consciencia, Chin Mudra, o puede dejarse la mano relajada debajo del ombligo, en el abdomen. Bien, como hemos dicho, formamos Nasagra mudra con la mano derecha. Cerramos el puño, el pulgar queda despejado, queda abierto, y levantamos el dedo meñique y el dedo anular. Colocamos los dedos de manera que el pulgar quede a la altura de la aleta derecha de la nariz y el dedo anular y el meñique juntos al lado de la fosa nasal izquierda o la aleta izquierda. Siempre empezaremos por el lado izquierdo. Empezaremos tapando la fosa nasal derecha y expulsaremos el aire, vaciaremos los pulmones por la fosa nasal izquierda. Una vez que hemos vaciado, vamos a intentar aproximarnos al ejercicio. Empezaremos inspirando, es decir, cogiendo aire por la fosa nasal izquierda. Taparemos un segundo las dos fosas nasales y sacaremos, expulsaremos el aire por la fosa nasal derecha. Bien, estamos marcando el ejercicio. Cuando hayas vaciado los pulmones por tu fosa nasal derecha, vuelve a coger aire, inspira por la fosa nasal derecha, tapamos las dos fosas nasales, retenemos el aire un segundo y expulsamos por la izquierda. Muy bien, vaciando los pulmones. Bien, este es el ejercicio básico. Hay un ida y vuelta. Hay una inhalación, una pausa y una exhalación. Bien, dentro de la práctica se entiende que la inhalación y la exhalación han de tener un rumbo, normalmente, o una medición. La inspiración, ¿sí?, se efectúa contando mentalmente. Se puede contar de varias maneras. Se puede contar con el OM, se puede contar numéricamente, podemos contar con los latidos del corazón, podemos contar como nos parezca lo más adecuado y también lo más fácil para mantener lo que se llama el matra o el conteo equilibrado con la exhalación, que ha de durar el doble de tiempo. Bien, en las prácticas más avanzadas de pranayama, utilizando esta técnica de Nadi Sodhana, se calcula la inspiración, como hemos dicho, en base a el doble en la exhalación, lo que sería el formato 1-2, y también se tiene en cuenta la pausa con los pulmones llenos. Cuando se inspira, si contamos hasta 3 o 4 según nuestra capacidad pulmonar, la retención sería el mismo tiempo
o en múltiplos. Podría ser, si inspiras contando hasta 3, mantendrías 3, retendrías en 6, retendrías en 9, retendrías, y así irías multiplicando el tiempo de retención, siempre bajo la supervisión de un guía experto. Y nunca intentes hacer esto por tu cuenta. Simplemente el inspirar y el retener en la primera fase ya es suficiente como para tener una buena aproximación al equilibrio de la energía sin tener que hacer sufrir al cuerpo innecesariamente, sobre todo cuando no se tiene un propósito concreto al realizar pranayama. Simplemente para que puedas utilizarlo dentro de tu sesión de yoga. Recuerda que si inspiras, la retención será de la misma retención del mismo tiempo que has inspirado. Y la exhalación siempre vamos a considerarla como en el doble de tiempo. Si cogemos aire contando hasta 3 o 4 o 5, pues vamos expulsando en 6 o en 8 o en 10, dependiendo del tiempo de la inspiración. Y como hemos dicho, la retención es la misma. También hay la pausa con los pulmones vacíos. En el yoga, a la inspiración lo llamamos puraka, a la pausa lo llamamos kumbhaka. Si es interna, si son los pulmones llenos, es antar kumbhaka, y a la exhalación se le llama rechaka. La pausa, la retención sin aire, se le llama bahir kumbhaka. En realidad, pranayama son los kumbhakas. Pranayama, según los textos antiguos, pensamos en los Yoga Sutras de Patanjali, la retención es lo principal. Normalmente con los pulmones llenos o la pausa de la respiración sin aire. Estos son los dos puntos, digamos, más importantes del pranayama, mucho más que la inspiración o la exhalación, que con el tiempo y según la dedicación y también, como hemos dicho, la guía expresa de una persona experta, podrás ir aumentando los tiempos de retención con los pulmones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer la práctica de manera sencilla. Como hemos dicho, si inspiras, si cogemos aire durante la inhalación y la duración son 3 o 4 segundos, 5, en fin, los que consideres que tus pulmones te lo permiten, la retención vamos a intentar mantener la misma. Si no, siempre estaremos por debajo, es decir, nunca fuertes, sobre todo si tienes alguna afección coronaria o pulmonar de otra índole. Siempre que tengamos una buena salud, podemos hacer el pranayama sin ninguna contraindicación. La expulsión del aire, recuerda que es el doble de tiempo. Es decir, si inspiro contando hasta 3, expulso contando hasta 6. Pero es importante, cuando hagamos la práctica, fijarnos en esas dos pausas que hacemos cuando los pulmones quedan llenos o cuando los pulmones están vacíos. Vamos a observar estos dos tiempos. Intenta no correr. Si contamos mentalmente, la fórmula de 1 Om, 2 Om, 3 Om, correspondería un poco a las dos palmadas de un chasquido, que sería como se medía tradicionalmente, ¿no? Ya 2 tiempos, o como algunos maestros enseñan, esto sería un tiempo, porque sería aproximadamente el tic-tac, aproximadamente. Bien, 1 Om, 2 Om, 3 Om es muy fácil de retener, muy fácil de utilizarlo como elemento de conteo o mantra, ¿sí? Bien, adoptamos una postura cómoda, los hombros hacia atrás, ya sabes, relajas los brazos, la espalda siempre recta, y bien, en la mano izquierda construimos el Hasta Mudra de la consciencia, Chin Mudra, colocando la uña del dedo índice
en el pliegue del dedo pulgar o en la yema del dedo pulgar, y el resto, los otros 3 dedos, quedan estirados. Con la mano derecha, con el brazo completamente relajado, el hombro no ha de estar en tensión, hacemos la fórmula, cerramos el puño con el pulgar extendido más el dedo meñique y el dedo anular, los dos juntos. Bien, si lo prefieres, puedes estirar los dedos medio y índice y colocarlos en el entrecejo, ¿sí? Cualquiera de las dos fórmulas, perfectamente válida. Bien, empezaremos, como hemos dicho antes. Tapas o presionas suavemente la aleta derecha de la nariz, o fosa nasal derecha, y expulsa el aire por la fosa nasal izquierda. Vacía los pulmones. No hace falta forzar, simplemente notar cómo el abdomen se retira hacia adentro con la ayuda de la musculatura abdominal. Ahora relajas el abdomen y al inspirar vas contando mentalmente. 1 om, 2 om, 3 om, lo que tus pulmones te permitan. Una vez llenos los pulmones, con el dedo anular y meñique, tapas la fosa nasal izquierda y haces la pausa contando el mismo tiempo de la inspiración. Vas contando mentalmente y para la exhalación despejas la fosa nasal derecha y expulsa el aire contando el doble. Contando 1 om, 2 om, etc. Bien, observa la pausa sin aire cuando has acabado la exhalación y vuelve por la fosa nasal derecha a inspirar contando. Retienes el aire tapando las 2 fosas nasales al mismo tiempo. Sigues contando mentalmente. Y abriendo la fosa nasal izquierda, expulsas el aire contando el doble de tiempo. Así continúa. Intenta no forzar, no alargar demasiado y intenta mantener según tu capacidad pulmonar, el balance exacto y cómodo en esta práctica. Sin distracciones, contando.
Muy bien. Ahora completa una última ronda yendo por la fosa nasal izquierda, reteniendo el aire, expulsándolo por la fosa nasal derecha, y a la vuelta inspiras por la fosa nasal derecha, vuelves a retener el aire con los pulmones llenos y haces la última exhalación por la fosa nasal izquierda. Bien, una vez realizada esta práctica, descansa los brazos, ahora ajusta en las manos el mudra o los mudras de la consciencia y mirando el espacio entre los ojos, intenta aproximarte a la sensación del aire entrando por las dos fosas nasales. Intenta sentir el flujo de tu energía vital, observando cuál de las dos fosas nasales está más activa, o si esas dos fosas nasales están bien balanceadas, están equilibradas en cuanto al flujo que corre a través de ellas. Mantienes el mudra de los ojos mirando el entrecejo o Shambhavi. Y con la mente lo más concentrada y silenciosa posible, intenta sentir el flujo de tus dos canales de energía, Ida en el lado izquierdo, Pingala en el lado derecho y Sushumna, el canal principal, que va uniendo la línea de chakras a lo largo de tu columna vertebral física. Estos tres canales principales, recuerda, son fluidos energéticos sutiles, no forman parte del cuerpo orgánico, del cuerpo físico, pero son de vital importancia para que tu cuerpo celular, tu cuerpo sólido y físico, se mantenga en perfecta armonía. Nota, observa, siente el flujo en las aletas de la nariz. Intenta sentir la corriente energética en todo tu cuerpo. Medita en ella. Finalizar el ejercicio deshaciendo los hasta mudras de las manos. Eleva los brazos lentamente por encima de la cabeza. Junta las palmas de las manos haciendo el gesto Anjali. Baja las manos unidas por delante del cuerpo, vaciando los pulmones. Observa la pausa sin aire, ese Bhair Kumbhaka. Inspira desde el abdomen a las clavículas, retén el aire. Esta retención es la pausa con los pulmones llenos. Lleva las manos por delante del cuerpo con la exhalación
Y una vez más, inspira, retén el aire, tienes un segundo. Con la exhalación, relaja los hombros, relaja los brazos y observa la armonía, el equilibrio producido por tu práctica. Normalmente, después de tu sesión de yoga, haz unas rondas de Nadi Shodhana Pranayama de la manera suave, de la manera sencilla, y no tendrás ninguna complicación al no excederte con las retenciones alargadas, como hemos explicado antes, que requiere de la guía de una persona experta. Bien, hasta aquí el tema sobre el yoga y los canales energéticos o las nadis. Esperamos hayas entendido un poco mejor la funcionalidad y la importancia que tiene esta fuerza vital en tu cuerpo, sobre todo para tu práctica de yoga. Que seas muy feliz y buena sadhana. Hari Om Tat Sat.